¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para una predicción de tarot, para un pronóstico de este gran partido de la Copa América entre Uruguay y Brasil. Dos de los mejores equipos de esta Copa América. No lo tomen a Brasil como un equipo que no está jugando bien, porque realmente tiene un equipazo Brasil. Uruguay está demostrando y también tiene un equipazo. Y va a ser este sábado, 6 del 7, 6 de julio, a las 10 p.m. horario de Argentina. Y este partido se va a jugar en el estadio Allegiant Stadium. Ahí es más o menos como puedo entender el nombre del estadio. Y va a ser un partido realmente increíble, porque estamos hablando de cuartos de final de esta Copa América. Podría tranquilamente ser una final, como cualquiera sabe, y yo no lo daría por muerto a Brasil. No lo daría por muerto nunca a Brasil, porque entiendo cómo culturalmente entiende Brasil el fútbol, y si bien soy argentino, también tengo mi corazón por Uruguay. Admiro mucho el fútbol brasileño y quiero mucho a Uruguay, aunque sé que no todos los argentinos le caen bien a los uruguayos, pero bueno, esto es fútbol y vamos al fútbol. Tenemos nuestro clásico con Uruguay, del Río de la Plata, nuestro clásico con Brasil, nuestra hermosa rivalidad, pero saliendo de ese tema de las rivalidades y de la parte del hincha, son dos grandes selecciones, las dos merecen estar en una final, pero les tocó la situación de tenerla que jugar en estos cuartos. Así que tenemos a Uruguay y a Brasil. Uruguay oficia como local, así que lo voy a poner arriba, y a Brasil abajo. Estoy nervioso igual, aunque no juegue la selección argentina, pero bueno, no sé qué me dirán las cartas de esta eliminatoria. Yo creo que Colombia jugó un muy buen partido contra Brasil también, pero creo que Brasil tiene estas cosas, que los que conocemos el fútbol brasileño sabemos que a veces los jugadores regulan, que tiene otra forma de entender el fútbol, y que cuando Brasil tiene habilidad, siempre tiene técnica y siempre puede remontar el resultado. Así que me parece muy raro aquellos que están hablando de dar por muerto a Brasil. Y por otro lado tenemos a la Celeste, que a mí me encanta que gane. Así que bueno, tengo dividido un poco el corazón, pero vamos a ver qué nos sale, qué nos quieren contar las cartas en esta predicción de tarot para Uruguay versus Brasil. Un programazo, un programón. Lo que voy a hacer es, como siempre, ya saben, cartas identificatorias, cómo sale cada equipo a la cancha, qué les dicen los técnicos y cuál es la tendencia. Carta identificatoria para la selección uruguaya de fútbol, carta identificatoria para Brasil, primera carta para Uruguay, primera carta para Brasil, carta para Uruguay, carta para o equipo, time do Brasil. Vamos a tener acá a ver qué nos viene, qué tendencias hay, cómo vienen las energías para este día sábado. Carta para Uruguay, carta para Brasil, carta para Uruguay y carta para Brasil. Recuerden, como les digo siempre, que el tarot no predice el futuro, o sea que no soy, digamos, que no soy infalible, que yo lo que hago es ver las tendencias que hay para el partido. Es un juego que le propongo a la gente, sobre todo porque me encanta el fútbol, porque si no, no estaría acá, que si erro un resultado me insulta a todo el mundo, y si lo acierto son muy pocos los que felicitan. Así que esa es la idea, compartir un momento con ustedes, con el tarot, no tomarlo a la tremenda, sobre todo porque yo espero ver qué pasa con Argentina. Vean el video que está de Argentina-Ecuador también, de estos cuartos de final que tengo en mi canal. Pero bueno, vamos a este verde paño que uso, lleno de purpurinas, para ver qué ocurre con Uruguay y Brasil. Carta identificatoria para la selección uruguaya de fútbol. ¡Guau! El carro del triunfo. Uruguay sale a jugar este partido como ganador, sabiendo que le puede ganar a Brasil. Esta carta es una de las más fuertes que hay en el fútbol. O sea, cuando yo hablo de fútbol es porque yo adapto las cartas enfrentadas, no es que le tocó a cada uno. Así que los que jueguen al tarotista, vayan a ver otros canales. Acá enfrento energías. Así que la energía de Uruguay con la que salen a la cancha
es convencidos de que le pueden ganar a Brasil, de que lo pueden dejar afuera en los 90 minutos. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver ahora la criticadísima selección de Brasil, a mi juicio injustamente, porque es una gran selección. ¿Con qué cartas salen? Uf, esta es la controversia más grande que podían encontrar entre dos cartas dentro de una baraja. O sea, la carta del diablo es todo lo contrario. Brasil sale muy mal. Lo que el técnico les dice es, ya lo que podían perder lo perdieron, hoy no pueden perder. Salen con una gran presión. Brasil sale a jugar este partido con un Uruguay que está en la cima y con un Brasil que, según la opinión de la prensa, que lo ataca mucho como siempre, la prensa siempre, sépanlo, es muy exigente con Brasil, por su historia, por su camiseta, por el talento de sus jugadores. No se puede perder más, no se puede regalar más nada, eso le dice el técnico. Este partido es fundamental, por supuesto que lo es, pues es eliminatorio, pero Brasil sale como si fuera perdiendo a jugar, sale a dejarlo todo en la cancha. La idea es, ustedes ya perdieron, porque ya no representaron a Brasil. Eso es lo que le dice el técnico, salgan y háganlo, representen a Brasil. Eso es lo que les dicen. Y a Uruguay le dicen, ganen porque le pueden ganar a Brasil, así que va a ser un partido muy reñido, un gran clásico, cada vez me emociona más. Estoy más tranquilo porque no está Argentina en juego, por eso puedo disfrutar más de las cartas. ¿Qué carta tiene Uruguay para comenzar? La rueda de la fortuna. ¿Qué carta tiene Brasil? Brasil tiene la luna. ¿Qué carta tiene Uruguay? Uruguay tiene el ahorcado. ¿Qué carta tiene Brasil? Brasil tiene la fuerza. Brasil empieza ahí a tener algo. ¿Qué carta tiene Uruguay? El hierofante. ¿Qué carta tiene Brasil? La templanza. ¿Qué carta tiene Uruguay? La sacerdotisa. ¿Y qué carta tiene Brasil? El ermitaño. Bueno, les cuento un poco lo que veo. La verdad que esperaba otras cartas, pero bueno, eso es lo que tenemos acá. Y es un partido difícil, como ya sabíamos. Tengo la primera parte de Uruguay, que si bien sale con la carta del triunfo, no descuida en ningún momento lo posicional. Lo principal que empieza a hacer Uruguay en la cancha es cubrir las posiciones del terreno de juego, ajustar las marcas, y Brasil se ve con la carta de la luna. La carta de la luna tiene que ver con las dudas, es una carta donde están el sol y la luna en la misma carta, tiene que ver con las imprecisiones, una cosa que la verdad que en Brasil es inusitado que tengan imprecisiones por la técnica que tienen sus jugadores. ¿Qué pasa en la segunda etapa? En la segunda etapa está el ahorcado. El ahorcado tiene que ver con el sacrificio. Uruguay empieza a trabar, a tratar de imponerse en el medio campo, a tratar de sacarle esa pelota, y Brasil empieza a jugar mejor. Brasil empieza a tener la fuerza, empieza a domesticar, como esta mujer domestica el león en la fuerza, el juego de Uruguay. Empieza a cerrarle los caminos y empieza a manejar la pelota, justo lo que nadie quiere que ocurra en el caso de tener enfrente a Brasil. ¿Qué es lo que ocurre en la segunda etapa? Acá no pareciera, después igual le voy a decir la especulación con el marcador, pero no pareciera haber goles, aunque podría haber un gol de Brasil en esta primera etapa, pero no lo puedo asegurar. Después les digo qué opciones veo. En el caso de Uruguay, segundo tiempo, empieza a jugar mucho mejor Uruguay, un gran manejo de la inteligencia en el juego, de saber cuándo detener el partido, cuándo darle dinámica. Una cosa que este equipo uruguayo tiene mucho, ¿no? El manejo de la pelota, saber los tiempos de los partidos, o sea, no pecar solamente de una técnica para jugar. Y Brasil empieza a tener resistencia, empieza a sobrellevar el partido, pero lo hace bien, le cierra los espacios, marca las diagonales de pase. Brasil juega bien también. Pero hay una cierta superioridad de Uruguay que no equipara a la que tuvo Brasil en este primer tiempo, pero que es un juego inteligente que hace Uruguay. Vamos a ver qué pasa sobre el final. Uruguay empieza a encontrar algunas formas de que les cometan faltas. Tal vez haya algún fallo judicial del arbitraje, digo judicial porque me sale por la carta de la sacerdotisa, algún fallo arbitral a favor de Uruguay. Brasil hace tiempo, es extraño esto en un equipo como Brasil. Realmente esperábamos que esto que les dice el técnico influya más en el juego y no se vio.
Con lo cual esto resulta, por desgracia, yo quería que hubiera una diferencia en los 90 minutos, en un empate. Eso es lo que veo acá, hay un empate entre Uruguay y Brasil en los 90 minutos. La verdad que los dos partidos que tiré hasta ahora me salen con resultados similares. Podría ser un empate en 0, pero también podría ser que Brasil convierta acá y que Uruguay tenga alguna falta a favor que pueda hacer que empaten 1-1. O sea, pero no veo muchos goles. Tal vez los haya y ojalá, porque es un gran espectáculo, pero yo les cuento cuál es la tendencia dominante. Hasta el día de hoy, que estoy tirando las cartas, esto es también un empate. No me gustan los empates, yo preferiría que gane algún equipo. Así que voy a tener que tirar penales para ver qué es lo que pasa hasta que tenga cartas claras que me digan quién puede ganar. Vamos a ver, penal para Uruguay. Una carta del juicio, una carta de cierta duda. Uruguay en los penales no está muy seguro. Carta para Brasil, el sol. Podría haber una diferencia inicialmente a favor de Brasil. Esta carta la voy a tener que tapar, fíjense, está marcada por políticas del canal, pero es la estrella. Hasta que no haya una diferencia clara, igual yo voy a seguir tirando cartas. Carta para Uruguay, la estrella, una carta muy buena, de suerte. Carta para Brasil, la torre. Y bueno, y esa es la definición. La torre es una carta de destrucción, donde los sueños del arquitecto que la construyó y demás se vienen abajo. Así que mi resultado, el pronóstico que le doy, la predicción es ganador. La selección de Uruguay, la selección uruguaya, la celeste, gana por penales frente a Brasil y Brasil queda eliminado de esta Copa América. A semifinales, la celeste, la selección uruguaya. Mis respetos a los dos equipos, a los que admiro muchísimo, tanto a Brasil como a Uruguay. Y por penales me sale a mí que se define este resultado de cuartos de final de la Copa América 2024 de Estados Unidos. Muchas gracias, lo que puedan, pongan un like, compartan el video, colaboren por el CBU o a través de PayPal, los que pueden, y que tengan todos un excelente día y disfrutemos del fútbol.